Voy a hacer una exposición de los sonidos con los cuales se compone el euskera, dicho así rápidamente. Para ello voy a hacer una introducción a través de lo que dice el biocentrismo, la vida y la conciencia como claves para comprender la naturaleza del universo. Dr. Robert Lanza and von Berman. Y dice en uno de sus apartados: pero además de la esencial falta de lógica que parece aflorar en la ciencia clásica cuando se tocan cuestiones fundamentales, existe otro problema aún más básico: la naturaleza dualista del lenguaje, de la forma en que pensamos y de los límites de la lógica. Al igual que no podemos percibir adecuadamente lo que sucede en el universo sin incorporar la esencia de la propia percepción, es decir, de la conciencia, tampoco podemos debatir y comprender adecuadamente el cosmos a menos que tengamos alguna noción de cuáles son la naturaleza y las limitaciones de las herramientas que empleamos para el debate y la comprensión, que son el lenguaje y la mente racional. Después de todo, en este momento estamos leyendo, y lo que leamos tendrá o no tendrá sentido solo dentro de la matriz del medio disponible. Si el medio introduce alguna alteración, deberíamos al menos saber algo sobre ella. Y luego sigue: muy pocos se paran a considerar los límites que tienen la lógica y el lenguaje, que son las herramientas que habitualmente utilizamos en nuestra búsqueda de conocimientos. Quizás es gracias al lenguaje que emprendemos este camino de comprensión en la vida. Para ello he hecho estos cuadros, que es todo conocimiento se da dentro de la conciencia. Por ejemplo, conciencia, digamos, es tener constancia de sí mismo. O sea, yo tengo conciencia de mí mismo y dentro de mí se da todo conocimiento, digamos. Yo soy el sujeto, yo o tú, y se da el algo ese, el objeto a conocer. Ese mismo objeto puede ser tú y yo mismo. ¿Qué quiero decir? Que nos podemos autoobservar. ¿Y cómo se dan los procesos de comprensión en nosotros mismos? Estamos en la vida, y esta es digamos ahora la lógica más desarrollada. Todo conocer, incluso el del ser humano mismo, se da en la capacidad lógica que tenemos como mente racional, nuestra capacidad, y a través de la interacción entre nosotros mismos con todo lo conocible o conocedor. Pero todo ello, para darle forma tanto en la mente, pues necesitamos de la lengua, del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? Hay mucha incomprensión, digamos, ¿no? Y un no saber de dónde venimos, a dónde vamos, hay mucha incomprensión como seres humanos, dentro de lo que podemos conocer. Y es porque hay una alteración en la lógica. Esto sería el hardware y este sería el software. Entonces, el software está alterado y claro, no conseguimos tener un hardware en condiciones, digamos así, rápidamente. Y para ello, pues, una de las cosas observables en las lenguas, pues, son, digamos, los sonidos con los cuales desarrollamos todo el compendio de comprensión. En mi opinión, o en mi observación, vemos que hay lenguas que tienen unas palabras muy difíciles de pronunciar, que necesitan mucha elaboración vocal en la boca, y hay otras lenguas que quizás tengan menos. Seguro que hay más y menos, pero entonces
es una cuestión un poco difícil de entrar porque no se estudia esto en este apartado, ¿eh? Por lo menos no he encontrado yo que haya gente que estudia, digamos que a ver si hay unos sonidos naturales para una comunicación mucho más perfecta. Digamos que es un do re mi de la música, pues que existe en la lógica del aparato fonador del ser humano. En el euskera he hecho este cuadrito, que lo tenía ya un poco elaborado antes. Entonces se dan, voy a hacer un repaso, pues las vocales son la A, la E, la I, la O y la U. Y se escriben así porque se han decidido hace poco. Y en el euskera sucede que como se ha hecho esto de determinar toda la gramática, esto pues el último siglo, pues está bastante no, muy fácil de relacionar la escritura con los sonidos del habla. Entonces todos los sonidos son directos. A, E, I, O, U. La I en inglés le llaman I, pero claro, el I es una A y una I. Entonces, en el euskera no sucede tal cosa. O sea, si sabemos cómo pronunciarlas, siempre se pronuncian igual. No hace falta mucho más aprendizaje. Por ejemplo, ahora vamos a seguir. Existen la B y la P, que son de la misma familia, digamos, y se pronuncian con la A ba y con la E be, bi, bo, bu. Y la P, pa, pe, pi, po, pu. Y no tiene más. La F la he puesto aquí porque es como una transformación de la P, por lo menos en lo que yo he observado. Entonces, el funcionamiento es igualito que en castellano y nada más. La L tenemos aquí con la... esta, por ejemplo, puede tomar vocales por delante y por detrás. ¿Qué quiero decir? Hay algunas que no procede, digamos, tener una vocal por delante o terminar con, por ejemplo, la B, terminar una palabra en B, pues no procede en el euskera, que yo recuerde. Hay detalles de estos que luego ellas mismas las palabras enseñan. O sea, esto que estoy deduciendo yo es algo que deduzco de lo que sé de las palabras. No es algo con las cuales hago algo, sino que es una deducción de lo que yo puedo ver en las palabras del euskera. Ahí está, por ejemplo, al, pues procede. Li procede con algo más, por ejemplo. Il, pues procede. Li procede, pero siguiendo con otra unión con otras palabras. En cambio, lo, dormir. Lo, dormido, mejor dicho. Pues está all con una O muy larga, también tiene algún significado. Bueno, y así vamos. Si sabemos esto, podemos ir con todas las letras, haciéndolo. Por ejemplo, he puesto con este dibujito rosa, digamos, estas son las consonantes y cada uno en su familia. Y vamos a ir así, como hemos visto estas dos, vemos la R, esta es la R, esta es la R. Estas siempre en euskera no procede ninguna al comienzo de la palabra. Siempre llevan alguna vocal. La M, pasamos ahora a esta línea de aquí, la M, pues
se pronuncia igual, mame, mi, mamu, y tampoco procede al final de las palabras. La N, nan, en, in, on, u, o an, en, in, on, un, igual. La D y la T también son, como estas dos, de una misma familia y pueden alterarse según qué unión de palabras o de sufijos entren en las palabras. Y en esta, por ejemplo, vemos que la T procede al final de las palabras, pero la D no. Por ejemplo, Madrid no procedería en euskera, Madrid, algo con T. En cambio, si juntásemos con un, por ejemplo, madrileño, entonces la D pasaría a T. Madrid tarra, Madrid darra, los dos procederían, para hacer juegos, nada más. No quiero decir cuál está mejor que peor, eso es, en este momento no procede. Procede ver este conjunto de sonidos, al fin y al cabo, ¿no? Luego tenemos la S y la Z, que son de la misma familia también, son muy parecidos. Digamos que esta es más silbante y esta más cortante, algo así. Y luego, según qué uniones van tomando estas de aquí. Por ejemplo, esto es sa, se, si, so, su, y este sería el za, se, si, so, su, más. Su, por ejemplo, es fuego, su es usted. Y estas, por ejemplo, cojamos ostu. Ostu es enfriarse, también robar. Pero bueno, ostu, enfriarse. Otza es el frío. Vemos que tiene un juego con. Entonces, al hablar, al cambiar la raíz o el significado, ¿no? Tomando palabras, pues salen estas otras formas, que esta es la chu, digamos, muy za, según la vocal que vayan cogiendo. Esta es la CH del castellano, cha, che, chi, cho, chu. En cambio estas tienen no van con todas las vocales, según el significado. De estas vemos que hay una X que nosotros llamamos, ahora le han puesto el nombre de Isha. La She, esta, pues es, la pronunciación es un poco más suave. Pues, suave sería suave. Pues esta es sha, she, shi, sho, shu. Y luego aquí al otro lado tenemos la GK, G, que para nosotros es la G. Aquí también esta Z es más sa, se, si, so, su, no. Aquí hay una mezcla de sonidos y de formas de escribir que ahora voy a hacer con un cuadro que tengo ahí también hecho. Voy a ver cómo se puede ir mirando. La GK también juegan pues como la BT y la BP. Al final, la G al final de las palabras no procede, pero la K sí. Y la G es la G, ga, ge, gi, go, gu y ka, ke, ki, ko, ko. Entonces, tenemos, pues digamos que casi todas las letras. Puesto aquí la H no se pronuncia, en todo caso se hace como para hacer un alargamiento entre vocales. Maatza, por ejemplo, uva, maatza, para simbolizar esa unión de a, ma, pues se pone la H, cosas así. Cosas de gramática, que lo llaman, ¿no? Pues eso. Y entonces aquí vemos que hay la J, la G que decimos, pues no, el nombre que tiene